Muy buenas tardes. En nombre de Corporación Ganadera Corfoga y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual. Hoy con el tema Impacto económico del uso de toros aptos para la reproducción. Un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan, les pedimos que por favor nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas que está ubicada en la parte inferior, indicando a quién va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación como expositor del doctor Daniel Carballo, médico veterinario de la empresa Innovaciones Agropecuarias Carvas, y mi persona, Alexandra Murillo, de parte de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible como mediadora. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta tarde. La agenda del día de hoy se desarrollará de la siguiente forma. Daremos inicio con un video de la ganadería costarricense. Posteriormente, continuaremos con la exposición acerca del impacto económico del uso de toros aptos para la reproducción. Posteriormente, tendremos un video acerca del producto de ganadería Proclima del programa de crédito a su medida de Fundecooperación. Y finalmente, tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el video de ganadería costarricense. Se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Muy bien, ahora daremos inicio con la presentación acerca del impacto económico del uso de toros aptos para la reproducción a cargo del doctor Daniel Carballo Guerrero. Daniel es médico veterinario zootecnista, graduado de la Universidad Veracruzana de México y cuenta con una especialidad en reproducción bovina de la Universidad Nacional de Córdoba y una maestría en ciencias agropecuarias. Actualmente trabaja como médico veterinario en la empresa Innovaciones Agropecuarias Carvas. Adelante, compañero, con su exposición. Muchas gracias, Alexandra, por la presentación. Ya les voy a compartir pantalla y muchas gracias. Estoy compartiendo acá. Me imagino que ahí lo están viendo la presentación. Sí, ahí lo vemos perfecto. Adelante. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Voy a tratar de dar una charla, no me voy a enfocar en los pasos de los exámenes andrológicos, me voy a enfocar bien específicamente a esto, al impacto económico de tener toros aptos, no aptos y los intermedios que son yo creo que el talón de Aquiles de todos los ganaderos en este punto en particular. Voy a tratar de plasmar con números la importancia de esto y es algo muy controversial y que muchas veces
se contradicen ciertas cosas que se dicen, ciertas cosas que se ven incluso en los exámenes, pero es porque tal vez no se ven los resultados como se tienen que ver o no se entienden como se tienen que entender. Y para esto es importante entender que un macho con testículos es un macho con posibilidad de preñar. Todos los machos que tienen testículos, o muchos de los machos que tienen testículos, tienen posibilidad de preñar a alguna vaca. Pero que un macho tenga posibilidad de preñar no quiere decir que vaya a ser un macho reproductor. Que un macho preñe una vaca no es suficiente para que sea un reproductor dentro de la finca, ¿cierto? Y es difícil encontrar toros con el 100% espermatozoides buenos y con el 100% espermatozoides malos, ¿sí? Ningún toro produce el 100% malos, ni ningún toro produce el 100% buenos. Y eso es lo que quisiera mucha gente ver en el resultado de un examen andrológico, ¿cierto? Ver si preña o no preña. El tema es que, como dije antes, no necesariamente un toro que preñe debe ser un toro reproductor. No es como el examen de palpación de una vaca que está preñada o está vacía. Eso es blanco y negro, ¿cierto? En los exámenes andrológicos nos podemos encontrar una escala de grises muy grande y que a veces en medio de esos grises se vuelven difusos los resultados. Pero ¿por qué es importante revisar los toros? Primero que nada, porque hay muchos trabajos que dicen que más o menos un 20% de los toros, a uno de cada 5 toros, es subfértil, ¿sí? Y uno de cada 5 toros no tiene capacidad de servicio, o porque no tiene líbido, no tiene ese apetito sexual que necesita un toro, o porque tiene impedimentos para montar, ya sea porque tiene las patas dañadas, porque tiene algún defecto en su pene que a la hora de tratar de hacer la monta le genere dolor, entonces el toro empieza a asociar la monta con dolor y le va haciendo impedir que monte. Y otra cosa muy importante es que no hay relación entre la calidad del semen o el tamaño testicular un poco, pero no hay una relación fuerte de la calidad del semen y el tamaño testicular con el comportamiento sexual, ¿sí? Puede ser que un toro tenga muy buen semen y no tenga buena libido, o al contrario, que un toro tenga buena libido y no tenga buen semen. ¿Por qué? Porque dentro del testículo, las células que producen la testosterona son distintas a las células que producen los espermatozoides. Entonces puede ser que unas estén trabajando muy bien y las otras mal, y eso no tiene mucha relación, ¿cierto? ¿Y por qué es importante la fertilidad de los toros? ¿O por qué es importante saber que un toro es fértil, tiene buena capacidad de preñar las vacas? Primero, porque el precio es alto. Segundo, porque dependiendo de eso, vamos a tener una cantidad menor o mayor de terneros en un tiempo determinado. Y también porque dependiendo de la fertilidad del toro, va a ser su vida útil o lo vamos a poder descartar antes o después. Y esto es también económicamente muy importante. Ya hace muchos años, en un estudio en Argentina con 34,000, más de 34,000 vientres, se había determinado por qué en esos 34,000 vientres no habían vacas que no producían terneros, ¿cierto? De esos 34,000, más de 34,000 vientres, más o menos el 29% de las vacas no produjo terneros, o de los vientres de las hembras no produjo terneros. Y la mayoría del por qué no produjo terneros fue porque tuvieron un problema en la concepción, o sea, no quedaron preñadas. Otro 4%, un 19%, casi 20%. Un 4% sí quedaron preñadas, pero tuvieron problemas en la gestación, o sea, que perdieron esa gestación. Un 1,8% perdieron al ternero en el periparto, o sea, alrededor del parto, los días después del parto. Y un 3,4% se les murió ya el ternero estando en pie.
En general, el 29% no produjo terneros de destete, pero dentro de ese 29%, la mayor causa de que una vaca no produzca un ternero es que no quede preñada. Esto fue un trabajo ya hace muchos años, con muchas vacas en el año 79, y vean cómo en Estados Unidos replican algo similar en el año 83, en donde el 28% de los vientres no produjeron un ternero de destete. Esto se hizo más o menos con casi 15,000 vacas, y un 15%, casi un 15% de esas vacas fue porque estaban vacías, o sea, porque no se preñaron. Un 3 por abortos, un 9 por distocias, o sea, por muertes en el parto o pérdidas pocos días después del parto, y un pequeño porcentaje por pérdidas desde el parto hasta el destete. Pero vean cómo acá, en un lugar distinto, el primero fue en Argentina y el segundo en Estados Unidos, coinciden con lo mismo. La mayor cantidad de fallas del por qué una vaca no desteta un ternero es porque no queda preñada. Algunas veces ese problema es inherente a la vaca y en algunas ocasiones inherente al toro. Ya vamos a ir viendo. Ahora bien, ¿qué tenemos como predictor de la fertilidad en los toros? El tamaño testicular. Toros con mayor cantidad de testículos tienen más células que producen espermatozoides. También nos puede predecir que un toro pueda preñar bien la calidad del servicio, la capacidad que tiene ese toro de montar bien a una vaca. Y el otro factor es revisar la calidad seminal. Estas son las tres cosas que nos ayudan a predecir si un toro tiene buena capacidad para preñar una vaca o no. ¿Sí? Y bueno, estos son algunos resultados que luego nos puede ampliar Carolina. Estos son algunos resultados del inicio de cuando se empezó a hacer los trabajos de exámenes andrológicos en Corfoga, que tuve la oportunidad de iniciar. Hice un corte con los 134 primeros toros que evalué. Después habíamos hecho un corte con 600 y arrojaba exactamente el mismo resultado, en el cual el 77% eran satisfactorios y el 22% no eran satisfactorios como reproductores para una finca. De esos 30, de los 134, de esos 22%, bueno, si lo vemos por razas, de esos 134 toros, 71 fueron cebuinos y 64 fueron europeos o cruzas. Y si lo vemos, el 17% de los cebuinos no estuvieron bien, como no eran aptos como para ser tomados como un reproductor, y el 28% de los europeos o cruzas no fueron aptos como para ser tomados como un reproductor. Esto es muy probablemente porque los europeos están en un clima adverso para ellos, por eso el mayor cantidad del porcentaje de animales no aptos, pero de todas maneras no eran tantos animales como para poder sacar conclusiones certeras, pero lo quise poner a modo de ejemplo acá, de que hay un buen porcentaje en Costa Rica de animales que no son aptos para reproductores. Y del total de los que no sirven para toros, el 10% se descartaron por calidad seminal, y el 33% de esos animales, y un 66% por circunferencia escrotal. Estos de circunferencia escrotal ni siquiera se les sacaba semen. Es muy probable que muchos de esos de circunferencia escrotal reducida también hayan tenido problemas de calidad seminal. Y los que aquí tomo como problemas en calidad seminal son toros que sí daban un mínimo de circunferencia escrotal adecuado para ser tomados como reproductor, se les sacó semen y lo tenía malo. Los 20 toros que no daban de circunferencia escrotal ni siquiera se les sacaba semen. ¿Por qué? Porque la idea era evaluar
toros reproductores y un toro que no tiene una circunferencia escrotal adecuado, no es un toro reproductor. Entonces ni se les sacaba semen porque no cumplían con el requisito mínimo para ser tomados en cuenta como reproductores. ¿Sí? Pero es muy probable que muchos de ellos hayan tenido semen malo. ¿Sí? O sea, si lo ven del total, un 7.5 en esos 134 primeros toros no dieron buena calidad seminal y un 15% de los toros que yo les medí los testículos en este trabajo no llegaban ni siquiera a tener una circunferencia escrotal adecuada para ser tomados como un reproductor. Esos de entrada ni siquiera tenían que haber estado tomados en cuenta como reproductores. Y estos trabajos, vean que se asemejan mucho a los resultados que muestran otros autores en otros trabajos. Aquí los quise poner unidos a todos. Vean que en estos tres trabajos, más o menos cerca del 20%, un poquito más bien, son a ellos, en los trabajos a ellos les dieron que eran toros no aptos como reproductores, que fue muy similar a lo que nos está dando en Costa Rica. ¿Sí? Ahora bien, esto es un trabajo en donde se evaluó el porcentaje de preñez de toros probados contra toros sin probar. Es muy probable que esos testigos, esos toros sin probar, algunos hayan estado malos, un porcentaje normal, un 20%, y el 80% hayan estado buenos. Eso no se evaluaron contra, y eso fue un trabajo que se hizo contra poner vacas con toros probados, y que todos los toros que hayan sido probados hayan pasado los mínimos para ser tomados como satisfactorios. Y vean que hay un 6% en la diferencia de preñez, ¿cierto? Hoy hay un 6% en la diferencia de preñez. Y hubo un segundo año en donde se evaluó lo mismo y arrojó un 5% en la diferencia de preñez total al final de la monta. Entonces, aquí empezamos a ver la importancia económica del tener grupos de toros adecuados para la reproducción contra grupos que no se evaluaron, donde esos grupos de toros no evaluados es muy probable que el 80% hayan estado buenos y un 20% malos. O sea, ahí padrearon, montaron las vacas, toros buenos y un porcentaje pequeño malos. Pero vean cómo siempre hay diferencia a favor en evaluar toros. Esto fue un estudio muy burdo, muy abrupto, por decir así, en donde únicamente palparon después de la época de monta y vieron la preñez total, ¿cierto? No se pusieron a ver en qué momento habían preñado los toros o no, pero hubo un trabajo posterior en donde sí lo vieron, ¿cierto? Hay otro trabajo en donde evaluaron meter toros satisfactorios contra toros cuestionables. Y esto de la preñez en un solo ciclo, ¿cierto? ¿Por qué evaluar los toros cuestionables? Porque cuando un toro es totalmente insatisfactorio, de hecho se descarta como toro, pero siempre hay toros por ahí que uno tiene la duda, está muy cerca del mínimo satisfactorio y uno lo toma como cuestionable. Y vean cómo esos toros cuestionables en una sola ciclo preñan más o menos un 10% menos con respecto a los toros satisfactorios, casi un 10%, un 9.1%. Ese 9.1% en total quiere decir que los toros satisfactorios más o menos producen un 24% más, casi un 25% más de terneros si toman este 9% sobre este 36%,
es casi un 25% más de producción, ¿sí? Ahora bien, aquí lo que hicieron en Texas ya hace muchos años fue evaluar la preñez en un solo mes de toros satisfactorios, cuestionables e insatisfactorios. Y vean cómo en un mes de monta, donde es probable que casi todas las vacas hayan podido entrar o hayan tenido tiempo de entrar en celo una única vez. Y eso fue lo que se quiso evaluar, ver en un solo salto cuánto preñaban los toros satisfactorios, los toros cuestionables, los toros insatisfactorios. Los insatisfactorios vean que es evidente que preñan mal, ¿cierto? Y entre los satisfactorios y los cuestionables hubo una diferencia de un 20%. Eso en un mes. ¿Qué hicieron posterior a esto? Dijeron, bueno, ahora lo que vamos a hacer es dejar los toros más tiempo para ver qué pasa a lo largo del tiempo y ver, ya empezar a ver, a medir, por decir así, la cantidad de terneros, la cantidad de kilos al destete de terneros y todo ya con más detalle. Y esto fue lo que pasó en ese mismo trabajo. Vean cómo en el primer ciclo de monta los toros satisfactorios de 40 animales, porque si ustedes ven aquí los grupos, todos fueron de 40 animales, un toro con 40 animales. Preñaron en el primer ciclo los satisfactorios 28 animales de esos 40, los cuestionables, ya aquí no meto los insatisfactorios porque es evidente que la diferencia es demasiada. Aquí siempre la duda es los cuestionables. Preñaron 20 de esos 40, en el segundo ciclo 8 y en el tercer ciclo 1, 10 y 4. Vean cómo los toros satisfactorios preñaron 37 vacas de las 40 y los cuestionables preñaron 34. En una palpación común quizás no se vea mucho la diferencia, ¿cierto? Aunque estos preñaron 7% más que estos, igual ahí la persona puede decir, bueno, pero el toro está preñando casi normal, preñó 34 de 40, sí, pero no solamente hay que ver este 7% de más, que de todas maneras 7% es mucho, pero hay que ver que el toro satisfactorio está preñando más vacas desde el inicio, y eso representado en kilos. Ahí hubo una diferencia de 600 kilos. ¿Por qué? Porque entre más rápido se preña el ternero, más pesa el destete. Porque es muy probable que esos terneros, en vez de destetarse de 7 meses, se desteten de 8, porque hay tiempo, porque la vaca todavía le falta mucho para parir, entonces hay tiempo de destetar los más grandes. Estos terneros fueron todos destetados en el mismo momento. No importaba si se habían preñado en el primero, en el segundo o en el tercer ciclo. Por eso ven esta diferencia en los kilos. Si ustedes miden esa diferencia en kilos, los toros satisfactorios en el mismo periodo de tiempo llegaron a preñar 682 kilos o llegaron a producir 682 kilos de más. Y esto, si ustedes lo toman con números enteros, solo son 3 terneros, pero la diferencia en kilos representaba más o menos 4 terneros, 4.15 terneros. Eso es más o menos la diferencia, si ustedes, económica entre poner a parear toros satisfactorios y toros cuestionables. Entonces, aquí ya empezamos a ver económicamente el tomar la decisión de este toro quitarlo o este toro dejarlo. Nosotros en las fincas deberíamos dejar únicamente toros satisfactorios. ¿Por qué? Porque el rubro, digamos, el negocio de la ganadería está tan cerca de llegar a tener ganancias o pérdidas que nosotros no nos podemos jugar el chance de tener toros que nos vayan a producir 680 kilos menos de destete. Y esto es entre los toros satisfactorios y cuestionables. Si ponemos aquí el estudio entre los satisfactorios y los insatisfactorios, la diferencia es muy grande, es abismal.
¿cierto? Ahora bien, ¿cada cuánto evaluar los toros? Esto es una tablita muy sencilla en donde lo que dice es qué pasa con los toros en su primer año y en un toro en segundo año. Vean que hay toros que en su primer año puede ser que estén muy bien, reproductivamente hablando, pero en el segundo muy mal. O hay toros que están mal en el primer año y en el segundo año muy bien. Entonces, es bueno estar evaluando los toros constantemente. ¿Por qué? Porque un toro que hoy tenga buena calidad seminal no quiere decir que dentro de un año va a tener buena calidad seminal. ¿Por qué? Eso es muy variable a lo largo del tiempo porque depende mucho de si el toro se enfermó, si no se enfermó, si tuvo un estrés, cómo estuvo su nutrición, problemas de estrés térmico, etcétera. Hay muchas cosas que puede ser que cambien la situación espermática de un toro. Entonces, es importante, esto lo pongo únicamente para hacerles ver que es importante estar evaluando los toros constantemente. No les digo todos los meses, porque no, tampoco es tan así, pero sí es importante estarlos evaluando por lo menos antes de que entren a montar vacas para estar seguros de que están bien o no. Sí. Ahora bien, ya sabiendo que los toros están bien de semen, una de las grandes preguntas es, bueno, ¿cuántas hembras le puedo poner a un toro? ¿Sí? Y esto va a depender de muchas cosas. Va a depender de la calidad del semen, del líbido, de ese apetito sexual que tenga el toro, de la capacidad que tenga el toro para montar bien las vacas, de seguirlas, de que estén bien de sus ojos, de que todo físicamente les permita llegar y montar bien a una vaca. Pero también depende de otras cosas que no son inherentes al toro. Por ejemplo, la geografía del terreno. No es lo mismo poner a padrear un toro en potreros planos que en potreros quebrados. La limpieza de los potreros. No es lo mismo poner a padrear un toro en potreros limpios de malezas, de malezas arbustivas, que un potrero muy sucio de malezas arbustivas. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes es que el toro vea a los grupos de hembras sexualmente activas. Y si el potrero tiene muchas malezas arbustivas o muchos árboles, muchas cosas que le impiden estar observando bien a las vacas, le va a costar un poco más. Y otro punto importante que se ha visto es la cantidad de puntos que tengan las hembras para ir a tomar agua. ¿Por qué? Las hembras, cuando tienen muchos puntos para tomar agua, se dispersan más que todo en potreros grandes, extensivos. Cuando las hembras tienen un solo punto para tomar agua, normalmente el toro se acostumbra o aprende que la hembra en algún momento del día viene a tomar agua y le es más fácil para él de ver las hembras en celo. Entonces, la relación toro-hembra o hembra-toro no es únicamente por una cuestión del toro. Hay que ver otras cosas del potrero, de cómo están formados los potreros, de cómo son los potreros en el lugar donde se van a poner los grupos de los animales, etc. Ahora bien, ¿por qué es tan importante tener bien ajustada la relación hembra-toro? Hay trabajos, esto es un trabajo, un resumen muy grueso, pero hay trabajos que miden el valor de un ternero, el valor del costo de un ternero, cuánto es y relacionado a qué. El 27% es en relación a la vaca, el 20% del costo de un ternero es lo que se invierte en personal, 15% en sanidad, 16% en alimentación y un 22% por lo que nos costó el toro, por lo que debería de costar un toro. No solamente el costo de compra, sino el costo de mantenimiento y el costo, todo lo que genera tener un toro en la finca, ¿cierto?
A raíz de esto, empezaron a preocuparse, empezaron a evaluar qué tanto se podía disminuir la relación toro-hembra, ¿sí? Hay un trabajo en donde pusieron una relación toro-hembra del 5%, más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 vacas habían 5 toros, y una relación del 2.3%, donde más o menos de cada 100 vacas habían 2 toros. O sea, aquí había en un lote una relación de un toro para 50 vacas, casi, y en los otros lotes había un toro para 20 vacas. Y vean lo que pasó. En donde los toros eran menos, o sea, siempre, este es el primer año que se evaluó y este el segundo año, cuando ponían el 5% de los toros con respecto a la cantidad de vacas, siempre se preñó menos. Hubo un año, como lo es siempre, hay años malos y años buenos, pero incluso en el año bueno, la relación reducida de toro-hembra siempre preñó más. ¿Y esto porque luego se empezó a ver el comportamiento de los toros, se empezó luego a analizar más el por qué sucedía esto? Y hoy ya se sabe que cuando hay exceso de toros, contrario a lo que todo el mundo piensa, normalmente se reduce la preñez general. ¿Por qué? Porque los toros se dedican a pelear y no a montar las vacas. Y si en una pelea de esos toros se lastima el toro que mejor preña, entonces eso juega mucho en contra de la preñez general del acto. Ya hay trabajos en donde se ve, si ustedes meten 2 o 3 toros con 100 vacas, de todos los terneros que nacen, el 70% es de un solo toro. Siempre un toro dominante, que es el que monta la mayor cantidad de vacas, y que si está bien de semen y está bien en todo, es el que preña la mayor cantidad de vacas. Si en una riña por dominancia y esto, ese toro se lastima, entonces se reduce mucho la preñez. El exceso de toros normalmente viene en contra de la preñez general del hato, contrario a lo que muchas personas creen, ¿cierto? Que normalmente meten un toro por cada 20 vacas y esto. Ojo, hay muchas personas que hacen grupos de vacas por aparte. Estos son lotes grandes de animales en donde meten muchos animales con varios toros. Si por lo contrario tienen, digamos, grupos pequeños de animales con un solo toro, hay que tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque si el toro está mal, el grupo total de las vacas que anda con ese toro no va a quedar preñada, o le va a costar más quedar preñada, ¿sí? Y luego voy a hablar algo que todavía es más importante a futuro. Bajo este concepto, por la mayor cantidad de toros que ven acá, 5% y el 2%, en una finca invierten mucho más cantidad de dinero comprando más toros y manteniendo más toros. Y esto, la mayor cantidad de inversión en toros no representa un mayor porcentaje de preñez, porque ven que aquí el 69 y aquí el 76, hace que el costo por mantener un toro, por la compra y mantención de un toro, por cada ternero producido, se reduzca de 25 a 10. ¿Por qué? Porque esta reducción tan abrupta, por digamos, estos 10 dólares son los $10 de costo por toro en la finca. ¿Por qué esta se baja tan abrupto? Porque aquí tenemos menos toros preñando más. Aquí tenemos más toros preñando menos. Y en el segundo año fue lo mismo. Se bajó la unidad, digamos, de costo por ternero producido, se bajó de 20 a 8. Y aquí de 25 a 10. ¿Sí? Entonces, vean cómo el costo
de un ternero puede subir mucho si ustedes meten muchos toros a la finca, que no necesariamente está correlacionado con mayor preñez. Ahora bien, para hacer esto hay que hacerlo con toros probados, con toros que estemos totalmente seguros que tienen buena libido, buena capacidad de servicio, que tienen buena calidad seminal. ¿Sí? Este estudio concluyó que el 2% de los toros seleccionados, no, o sea, tener el 2% de toros que estén bien seleccionados no pone en riesgo la fertilidad del rodeo, y que un menor porcentaje de toros puede preñar igual o más porcentaje de preñez que si ponemos más cantidad de toros, ¿sí? Y esto conlleva un mayor beneficio económico directo e indirecto. Y luego, aquí nada más lo voy a mencionar, pero vean cómo hay muchos trabajos en donde todos concluyen que si los toros están bien seleccionados, se puede tener una relación hasta de 1 en 75, vean acá, 1 en 69 y 1 en 50, sin afectar la preñez del rodeo total. O sea, ustedes pueden llegar a disminuir mucho la cantidad de toros siempre y cuando esos toros estén aptos para ser toros, tengan buena libido, buena capacidad de servicio y buena calidad seminal. ¿Sí? Ahora bien, este es otro estudio similar, en donde en una finca normalmente usaban de 5 y 6% de toros, o sea, tenían por cada 100 vacas 5 o 6, redujeron a la mitad de los toros para ver qué pasaba, y vean cómo la preñez fue exactamente casi la misma, con la mitad de los toros. Eso hace que hay un beneficio económico muy alto si nos ponemos a ver el costo del rubro toro por ternero producido. Esto fue similar a lo que hicieron antes. Y bueno, y esto es un estudio en donde exigieron toros metiéndole 80 vacas a un toro, a muchos toros, hicieron muchos grupos de 80 vacas con un toro, y evaluaron qué pasaba cuando los toros tenían baja libido mediano, o sea, un mediano comportamiento de apetito sexual o un alto apetito sexual. ¿Cuál era la preñez a los 21 días, a los 42 y a los 63 días? Vean que los toros con baja libido y mediana preñan prácticamente lo mismo, pero los toros con alta libido, con alto apetito sexual, siempre preñan mucho más, ¿sí? Y eso representa mucho dinero. O sea, el decir que un toro va a preñar muy bien vacas, tiene que estar compuesto, vuelvo a repetir, por la calidad del semen, el apetito sexual y la capacidad de montar que tenga ese toro, ¿sí? ¿Y cómo se hace la prueba de líbido? Esto es un ejemplo que les pongo. Normalmente se hace cepos, ahorita les enseño fotos de los cepos, en donde se ponen aquí las vacas y se meten toros al corral, siempre un toro más de la cantidad de vacas. O sea, si hay 4 vacas aquí en cepos, se meten 5 toros. Si vamos a evaluar 3 toros, ponemos solo 2 vacas. Siempre tiene que haber una vaca menos que la cantidad de toros que entran al corral. No es muy conveniente evaluar un solo toro. ¿Por qué? Porque con un solo toro no vamos a evaluar, digamos, la dominancia que tenga ese toro hacia los otros toros. Vamos a evaluar nada más la capacidad de servicio, si tiene más o menos un apetito sexual, pero la idea es siempre poner a los toros a ver quién es el dominante. Entonces, por esto, y para ver quién es más agresivo para la monta, y para esto siempre tenemos que meter un número menos de vacas con respecto a la cantidad de toros que evaluamos. Esto se hace muy sencillo, desde lejos se ve, se observa, no se puede estar cerca de las vacas, ¿cierto?
a un lado se puede poner un corral donde hayan toros viendo cómo los otros toros montan, y esto va a levantar, digamos, el deseo de que ellos ya quieran entrar al corral y que expresen mejor esa libido, ¿sí? Entonces, normalmente se tiene el corral donde se evalúa la libido, un corral al lado donde hayan otros toros que se van a evaluar de posterior, y los cepos de las vacas. Los cepos de las vacas se hacen así, muy sencillos, son cepitos. La idea es tener vacas inmovilizadas, no necesariamente en celo. Si las vacas están en celo, prácticamente ni los cepos se necesitan. Estos son nada más vacas inmovilizadas y que hasta la mitad del cuerpo quedan inmovilizadas. ¿Por qué no se hace el cepo hasta atrás? Para que el toro no tenga incomodidad de chocar sus manos en el cepo. Entonces normalmente se hacen así, cepitos que se pueden hacer con maderas, está hecho con bambú, muy rústicos, o estos que ya están con metal. La idea es inmovilizar un poco la vaca y dejar más o menos de la mitad de la vaca hacia atrás libre para que el toro la pueda montar tranquilo y que la vaca no tenga mucho chance de quitarse y moverse, ¿sí? Si ustedes entran a internet o en muchos lugares hay como las rúbricas, por decir así, de cómo evaluar esto. Esto normalmente se miden por 20 minutos. Se ve la cantidad de montas que dan los toros, la cantidad de montas sin penetración, con penetración, la cantidad de movimientos que hacen los toros, etcétera. Y con respecto a eso, se ve cuál toro tiene más libido. Entonces, eso es importante evaluarlo. Sí. Y bueno, también les voy a hablar un poco de esto. Yo sé que se habla siempre de esto, ya lo han seguramente visto también en otras charlas, pero lo quiero recalcar, la importancia de la circunferencia escrotal. ¿Por qué es muy importante esto? ¿Y por qué es muy importante tener toros con buena circunferencia escrotal? No solo porque es un predictor, nos ayuda a predecir cuál toro va a tener mejor calidad seminal y va a tener mayor producción de espermatozoides y también mayor producción de testosterona, y por ende va a tener mejor líbido, etcétera, etcétera, sino porque los toros con pocos testículos van a heredar machos con pocos testículos. Los machos se van de la finca, de hecho hasta se pueden castrar. Pero al igual que heredan toros con pocos testículos, heredan hembras con ovarios deficientes. Por esto lo importante de que el toro tenga un mínimo de circunferencia escrotal para poder ser categorizado como toro reproductor. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros buscamos que un toro reproductor sea un mejorador de la finca. Y nosotros no queremos que un toro deje descendencia que sea subfértil o que tenga problemas para luego preñarse. Por esto quiero meter aquí un hincapié importante sobre la circunferencia escrotal. Que un toro con 30 centímetros, el mínimo es 32 a los 2 años, el mínimo. Que un toro tiene 30 de circunferencia escrotal y puede preñar las vacas. Sí, sí las puede preñar, porque ustedes ven que incluso los toros insatisfactorios preñan algunas vacas. Las puede preñar, son toros subfértiles. Como dije al principio, cuesta mucho ver toros infértiles al 100%. Pero más bien que un toro preñe una vaca, siendo un toro subfértil, es más bien más malo para la finca. ¿Por qué? Porque él va a dejar herencia. Él va a heredar esos genes de subfertilidad. Entonces, a lo largo de los años, estamos generando una herencia de genes subfértiles que no son deseables para nadie en ningún lugar. Por eso es tan importante. Hay una muy buena relación entre el tamaño de la circunferencia escrotal con el peso del testículo, con la producción diaria de espermatozoide, con la calidad de semen, con la pubertad de los toros, de los hijos de los toros que deja ese reproductor. Una muy alta correlación entre la pubertad de las hembras que dejan esos toros. Hay una, por decir así, mediana relación con la tasa de preñez, y hay una de mediana a alta
relación con la vida productiva de las hembras que deja ese toro, o sea, de las hijas que deja ese toro. ¿Sí? Y hay muchos trabajos en donde a mayor circunferencia escrotal, mayor peso testicular, eso es casi obvio, mayor concentración de testosterona, toros con mayor cantidad de testículos normalmente tienen más líbido, más apetito sexual. ¿Por qué? Porque producen más testosterona. También tienen mejor calidad de semen, tienen más semen y mejor calidad de semen. ¿Sí? Y lo que les decía, las hembras, las hijas de esos toros normalmente entran a la pubertad mucho más rápido que las hijas de los toros con circunferencia escrotal pequeña. Ahora bien, esto nada más es un ejemplo de dos tablas de circunferencias escrotales mínimas. Vean cómo la SOCEBU de Colombia, entre los 22 y 24 meses en animales CEU, pide que tengan mínimo 32 centímetros, animales arriba de los 22 meses. Yo les acabo de decir que arriba de los 24, que son los 2 años. Así es. Y bueno, y esta otra tabla son de animales más europeos, en donde piden mínimo 34 a los 24 meses. ¿Sí? Entonces, está muy claro y muy entendible que mínimo todo animal, no importa qué raza sea, debe tener mínimo 32 centímetros a los 24 meses si queremos que ese animal sea un buen reproductor y que deje hijas que no vayan a tener problemas reproductivos después. Y ojo que el ancho de la circunferencia escrotal no tiene que ver con el largo del testículo. Más bien, testículos largos, pendulosos, son inadecuados, no son buenos. ¿Sí? No es lo mismo un testículo ancho que un testículo que tenga el escroto muy penduloso, muy largo. ¿Sí? Y bueno, esto es un poco lo que les tenía preparado. Quedo abierto a preguntas. Traté con esto de poner con números, impregnar con números, más que todo la diferencia entre esos toros satisfactorios contra los toros cuestionables, porque los insatisfactorios yo creo que no hay dudas, pero siempre hay dudas con esos toros cuestionables, que bueno, que me dijeron que no estaba bueno, pero sí está preñando algunas vacas, sí, pero no quiere decir que si un toro preña algunas vacas, sea un toro que tenga que ser apto para la reproducción. Casi todos los toros, hasta los insatisfactorios, van a preñar algunas vacas. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, ningún toro produce el 100% de espermatozoides malos. Algunos tienen problemas de otras cosas, digamos, de conductos deferentes, de cosas de que no salen los espermatozoides o otras cosas, y unos muy pocos producen casi el 100% malos, pero por ahí algún momento puede ser que tienen una vaca. Entonces, pero con esos insatisfactorios, no, yo creo que no hay dudas. Las dudas siempre son con los cuestionables. ¿Por qué? Porque me dijeron que el toro no está bueno, pero está preñando vacas. Que un toro preñe no quiere decir que sea reproductor. No quiere decir que debería de ser un reproductor adecuado en la finca. Con esto termino y quedo abierto a las preguntas. Creo que primero vamos a ver un video y luego viene la sección de preguntas. Me parece que es así, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por su exposición. Les recuerdo precisamente que pueden ir haciendo sus consultas en la sección de preguntas y respuestas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Por mientras ustedes van realizando sus consultas, seguidamente les invito a ver el video del producto de crédito de ganadería Proclima, del cual dispone Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, para que ustedes puedan implementar todas las prácticas de adaptación al cambio climático en sus fincas. Ganadería Proclima
Prima es un producto de Fundecooperación que forma parte del programa Crédito a su Medida. Esto tiene por objetivo la transformación de todo el sector ganadero a través de la implementación de acciones climáticas que permitan a las diferentes fincas ganaderas adaptarse a sus necesidades dentro de todo el territorio nacional. Las medidas a financiar que tenemos disponibles son la cosecha de agua, sistemas de pastos o bancos forrajeros, sistemas rotacionales para los apartos, sistemas de riego, esquemas de ensilaje, entre otras que impliquen también cualquier capital de trabajo para mejoras en la finca. Los montos de financiamiento van desde 500,000 colones hasta 30 millones de colones para los diferentes planes de inversión, del cual dependerá así la determinación del plazo de pago. Entre las opciones de garantías que tenemos se encuentran garantías hipotecarias, garantías fiduciarias, garantías mobiliarias, prendarias o bien esquemas de avales entre los que se encuentran aval fideimas y aval adaptados. Lo invitamos a conocer más de esta iniciativa en nuestra página web www.fundecooperacion.org y también visitarnos en nuestras redes sociales a nombre de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Somos una mano amiga para el desarrollo. Perfecto. Ahora daremos un espacio para responder las preguntas de la audiencia. Para esto, la compañera Carolina nos va a apoyar con las consultas. De momento solo veo una por ahí, pero recuerden que las pueden ir haciendo en el cajoncito de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, Carolina, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la presentación tan valiosa, con mucha información importante para los productores. Por acá tenemos una pregunta, pero tengo entendido que ya el productor la subsanó, ¿verdad? Ya la resolvió el doctor con más adelante, una respuesta que dio más adelante. De igual forma la voy a decir. ¿Cuál es la circunferencia escrotal adecuada? ¿Varía según la raza? Eso es una pregunta hecha por don Anordo Saldí. Sí, Carolina, aquí es un tema controversial. ¿Por qué? Porque la circunferencia escrotal, esto tampoco lo mencioné y voy a aprovechar el momento para esto. La circunferencia escrotal no solamente depende de la genética del animal, sino que depende de la genética y también de cómo fue desarrollado ese animal. Y solamente desarrollado después del nacimiento, desarrollado desde el vientre de la madre. Si la madre sufrió mucho mientras estuvo desarrollando ese animal en su vientre, ese animal tuvo la formación de lo que van a ser sus testículos inadecuadamente, por decir así. Entonces, de ese desarrollo en el vientre de la madre es importante, y no solo la genética. ¿Por qué lo menciono? Porque me ha tocado ver toros con testículos pequeños y que las personas me cuestionan, pero este toro tiene muy buena genética. Primero que nada hay que definir qué es buena genética, que eso yo creo que es tema de otra charla, pero como les mencioné por ahí en algún momento de la charla, la ganadería está tan al borde de dejar pérdidas o de dejar ganancias que no debería quedar al azar. Y si un toro tiene testículos pequeños, puede ser por genética, que eso es heredable, puede ser por mala, digamos, un inadecuado desarrollo del animal. Pero como nosotros no sabemos si fue por una cosa o la otra, podemos asumirlo. Pero también el asumir que un animal tiene pequeña circunferencia escrotal por un mal desarrollo, puede ser que también nos estén mascarando el que aparte que tuvo un mal desarrollo tenga una mala genética. Entonces, es mejor cortar por lo sano y eliminar todos los toros que tengan menos de 32 centímetros como mínimo. No importa cómo haya sido desarrollado, no importa la raza, no importa este tipo de cosas. Ahora, otras cosas, voy a aprovechar también para decir esto, otras cosas que se creen, que son como tipo mitos en el campo. No, es que ese toro tiene poca circunferencia, pero los testículos son muy largos. Ok, ya han habido muchos trabajos y
lo único que me dice, la única medición que me dice a mí algo con relación a la cantidad de espermatozoides formados, a la cantidad de testosterona que se produce y a todo lo referente que necesitamos para que un reproductor sea bueno, es la circunferencia escrotal, no el largo del testículo ni ninguna otra cosa, la circunferencia escrotal. Hay muchos trabajos sobre esto. No lo quise, no puse más trabajos porque por el tiempo y esto, pero sí quería aprovechar. Se me hizo un buen espacio para escuchar decir esto. El mínimo lo vieron, 32 centímetros a los 2 años, no importa la raza, porque de hecho en los cruces, en las razas europeas, sus cruces debería ser 34. Muchas gracias, doctor. Bueno, esa es la única consulta que hicieron por acá, pero yo sí quería aclarar un poquito o más bien ampliar el inicio de la charla que usted desarrolló sobre los resultados en andrología. Al día de hoy se han hecho 4.763, bueno, no, perdón, el corte fue el 1 de octubre, se han hecho 4.763 evaluaciones y se mantiene el porcentaje tal cual, porque estamos con un 67% de animales aptos, un 24% de no aptos y un 9% sospechosos. Entonces, ese 33% se puede considerar en realidad como animales subfértiles o infértiles. Estos son los datos según el Proyecto Nacional de Andrología, ¿verdad? Que se ha desarrollado desde el 2015. Ok, perfecto. Sí, no, sí, y esos son resultados muy similares a los que arrojan otros autores en otras latitudes, en otros países, ¿verdad? Entonces, no sorprende que sigan igual. Sí, aquí tal vez unos puntos importantes a considerar para mejorar eso es el dónde y cómo conseguir un reproductor, ¿verdad? Lo ideal es cuando se va a conseguir un reproductor que sea ya con el andrológico hecho, ¿verdad? Que donde uno por lo menos se haga una idea de que el reproductor está funcionando. Ah, bueno, por acá hay otra consulta, doctor. ¿Sí? Don Arnoldo Sandí nos pregunta, ¿dónde puedo contratar pruebas andrológicas en la zona de la península de Nicoya? Esto creo que ustedes son los más... Sí, eso no. Para decirlo. Bueno, cerca de Nicoya, colegas que la hacen, ¿verdad? No sé si mencioné el nombre, si hay algunos colegas veterinarios que la hacen, o si no, me imagino que comunicarse con ustedes, ¿verdad? Sí, tal vez nos podemos comunicar, ya sea por correo electrónico o en las oficinas de Corfoga. Aquí le voy a dejar, si no, cualquier cosa, el número y lo podemos hablar un poquito más directo. Aquí hay otra pregunta, Carolina, de cuáles son los parámetros mínimos y máximos para determinar la calidad del semen. Ok. El parámetro que más se relaciona con preñez es la formación de los espermatozoides. Sí, hay que tomar en cuenta que muchas de las veces que se hace un examen andrológico se utiliza un electroeyaculador para extraer el semen. Es dependiendo del toro, a veces un poco se estresa, más los toros que son muy nerviosos. Entonces no es un eyaculado tan natural, por decir así. Si el toro tiene 300 millones de espermatozoides sacados con electroeyaculación, que es como normalmente se hace un examen andrológico, o tiene 600, no va a haber diferencia en la preñez entre el toro con 300 o el toro con 600. Más aún, dependiendo de cómo haya dado el semen el toro. ¿Por qué digo esto? Cuando uno extrae semen con un electroeyaculador, estimula directamente la próstata y las vesículas seminales y el toro empieza a echar líquido seminal. ¿Cierto? Hay algunos toros que esconden el pene, por decir así, en el prepucio. Entonces uno no tiene chance de ver cuándo
terminó de dar líquido seminal y cuándo empezó digamos, a echar semen, que el semen ya es la unión o la mezcla de espermatozoides con líquido seminal. Entonces, en algunas ocasiones, o porque uno está en una manga muy incómoda, o por cuestión no sé, por muchas situaciones que pasan en campo, uno termina colectando semen diluido. Pero no es que el semen esté malo, sino que como primero se estimula la próstata y las vesículas seminales, uno no llega a poder separar bien el líquido seminal con el semen como tal. Por este tipo de situaciones es que es difícil decir un mínimo de espermatozoides que tengan un eyaculado, porque va a depender del criterio del profesional que está sacando el semen y de las particularidad en específico del momento de la extracción de ese semen en específico. Ahora bien, lo más importante es que tenga bien formados los espermatozoides y tiene que tener mínimo un 70% de espermatozoides buenos para estar dado como satisfactorio. Si tiene menos del 70% de espermatozoides buenos, es insatisfactorio o cuestionable, porque también ahí es donde vamos de los grises que les decía. Un 68% está muy cercano a un 70%, entonces ahí es donde empiezan los grises. Pero el mínimo de una calidad seminal debe ser que tenga al menos el 70% de espermatozoides viables con una motilidad adecuada hacia adelante. Eso es lo más importante en la evaluación seminal. Y bueno, malformaciones hay cientos que no nos vamos a poner a hablar sobre eso, ¿verdad? Pero mínimo el 70% de espermatozoides buenos, con buena motilidad progresiva hacia adelante. Gracias, doctor. Don Alberto también realiza otra pregunta. ¿Cómo se puede determinar parte del líbido del toro en el caso de la persona compradora? Ok. Esto para tener exactitud habría que evaluar el líbido, ¿verdad? Pero un predictor importante es el tamaño testicular. Sería el tamaño testicular y lo mejor sería evaluárselo, tal cual como yo se los presenté ahí. Y eso se debería hacer en la finca del vendedor o el comprador. Perfecto. Bueno, doctor, esas fueron las preguntas de la charla. Muchísimas gracias por toda la información. No, muchas gracias a ustedes, Carolina. Siempre es un gusto y un placer poder compartir. Más bien, gracias por el espacio para poder con ustedes, con los productores, cosas que digamos que trato de hacer para ir creciendo como gremio todos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias tanto al doctor Daniel como a Carolina. Con esto llegamos al final de esta charla. En nombre de Corfoga y Fundecooperación, les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar información sobre nuestros proyectos, así como de crédito a su medida y la grabación de esta charla virtual. Buenas tardes.